A esta hora saludamos a Fernando Zacoto, consultor del Sistema de Salud. Buenos días, Fernando, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, acabamos de escuchar a Paul Granda y nos enfocamos en dos temas. Los préstamos hipotecarios nuevos que hay, pero también en los problemas en el sistema de salud pública y de salud en el IES particularmente. ¿Cómo ve los avances que se han hecho dentro de la institución? Acaba de decir que se está pensando ya en un sistema para poder optimizar la compra de medicamentos, ya con un nuevo cuadro básico que incluye 56 nuevos medicamentos y que por supuesto encarece el presupuesto o incrementa el presupuesto para la compra de medicinas. Sí, bueno, a mí me parece que uno de los elementos que hay que hacer es transparentar efectivamente cómo está la situación. Paul Granda ha hablado de 500 millones de dólares, por ejemplo, para medicamentos. Esa no es una cifra que está registrada en las fuentes oficiales, por ejemplo. No sé si era 200 millones. Es 203, sí, efectivamente, alrededor de 200 millones de dólares. No sé si eso es algo que lo van a hacer o existe efectivamente. De tal manera que ese es un punto fundamental, ¿no es cierto? El país tiene al momento, por ejemplo, en el sector privado, 1.600 millones de dólares desde el mercado privado. En el mercado público, entre una cosa y otra, alrededor de 300, 400 millones de dólares, lo cual es significativamente más bajo que en otros países. El porcentaje de gasto en medicamentos respecto público-privado, en el Ecuador es 75% privado, 25% público, inversamente a lo que se da en países con mejores sistemas de salud. Pero quiere decir que muchas personas que deberían recibir el medicamento del Estado están comprándolo de manera privada. Claro, porque como el medicamento no va solo, el medicamento va con un sistema de servicios de salud. Si el sistema de servicios de salud no funciona y, como hemos dicho, no tiene una base sólida de atención primaria de salud de cobertura universal, da que efectivamente no se atiende en el sector público y la gente se ve obligada a comprar la medicación por fuera del sistema. ¿Cómo, digamos, a través de qué sistema, aunque Paul Granda dijo que ya se está pensando en un sistema para optimizar la compra de medicamentos, pero cuál sería el ideal? ¿Qué es lo que ha analizado usted? Mire, refiriéndome específicamente a los de mayor costo, los medicamentos para enfermedades catastróficas. Que, ojo, no es solamente medicamentos, también hay procedimientos relacionados con problemas catastróficos. Pero para eso específicamente, por ejemplo, un solo fondo, centralizar una sola compra, con las necesidades de Solca. Solca también compra indistintamente cada uno de los núcleos. Solca obviamente es uno de los principales compradores en materia de medicación contra el cáncer. El Ministerio de Salud, que ahora mismo está brindando mucho la atención a pacientes con cáncer a través de Solca. Y la Seguridad Social. Todos tienen un solo financiador, que somos los ciudadanos con nuestros impuestos. Por tanto, mayor razón todavía para que haya un mecanismo de compra centralizada para que a mayor escala podamos negociar con laboratorios farmacéuticos que tienen una gran capacidad de presión por una serie de razones de mercado. Claro, pero esa era la idea a través de la subasta inversa, pero no funciona la subasta inversa. Bueno, acabamos de... Compran lo más barato, pero no sirve para nada eso. Que es otro de los elementos, ¿no es cierto? Pero ahora mismo acabamos de escuchar al presidente del directorio del IES que dice que cada hospital hace sus compras. Bueno, por eso, si cada hospital hace sus compras, en el ministerio también hospitales hacen sus compras, bueno, ¿a dónde vamos a parar? Es decir, si suma usted esto a la falta de información, mire, Janet, en otros países, por ejemplo, en España, el Ministerio de Hacienda monitorea mensualmente a nivel nacional y en las comunidades 4 rubros: gasto total en medicamentos, gasto de medicamentos en consulta externa, gasto de medicamentos hospitalarios y gasto de medicamentos sin receta médica. Tienen al centavo. Es que así se puede planificar, de lo contrario es imposible. Estamos en absoluta oscuridad, no sabemos qué es lo que está pasando porque no hay un sistema de registro suficientemente sólido que permita tomar decisiones. Ahora, otro problema es que no invertimos mucho, por lo menos, en prevención. Claro. Por no decir nada. Mire, ¿qué dice? Voy a dar un ejemplo muy fácil de entender seguramente con el asunto de enfermedades catastróficas. Ahora mismo, si hubiese cobertura universal y además prevención, por supuesto, pero diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno, a un costo muy bajo, unitario, para hipertensión y para diabetes, seguramente extendemos la calidad de vida y al propio tiempo retardamos o inclusive podemos evitar que lleguen a situaciones crónicas como insuficiencia renal crónica. Este momento, Janet, el costo para el Estado de los alrededor de 15.000 personas que están en insuficiencia renal crónica con diálisis es de aproximadamente el mismo valor, un poco más, de lo que representa la adición por el cuadro básico de medicamentos con la nueva actualización. O sea, 158 millones de dólares, más o menos. Más o menos, yo diría que inclusive un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo como
gestor de la salud pública, primero tengo que ver el conjunto. Yo no puedo ver solamente el árbol de las enfermedades catastróficas, por más importante que efectivamente lo es, ¿no es cierto? Si yo estoy diciendo que hago este aspecto de prevención por una parte y de tratamiento oportuno y de diagnóstico oportuno para cáncer y diabetes, para hipertensión y diabetes, ¿no es cierto? Yo voy a evitar que luego llegue a cronificarse y a tener pacientes con diálisis que me cuesta extremadamente caro. Esa es la noción que tengo que hacer. Tengo que ver el conjunto y por tanto tengo que mirar cómo optimizo los recursos. ¿Por qué razón? Porque la Constitución, y como principio está bien, dice Janet, todo para todos gratuitamente. Eso dice la Constitución ecuatoriana, ¿verdad? Es un derecho efectivamente que es un derecho universal, el derecho universal a la salud. Sí, pero bueno, ese es un derecho ilimitado, pero los recursos son limitados. Por tanto, el Estado ha de hacer necesariamente una priorización y ha de hacer una distribución en función de una serie de criterios, entre ellos efectivamente el mayor beneficio para la salud pública de Ecuador. ¿Cuánto, digamos, si podemos hacer una relación, cuánto cuesta por paciente, digamos, o por habitante, un plan de prevención versus un plan de curación, por llamarlo así? Bueno, ahora mismo, en este momento, ¿no es cierto?, el per cápita de salud en el Ecuador es alrededor de $600 per cápita. No existen datos así precisos que, vuelvo a repetir, es uno de los problemas. Sin embargo, el valor que se destina para prevención es sustantivamente bajo. Inclusive, en el propio Código Orgánico de Salud había una propuesta de algunos legisladores de poner un porcentaje mandatorio para los aspectos de prevención y promoción. Sería aventurado de mi parte decir debería ponerse tanto, pero sin duda alguna la realidad es que ahorita no se da valor a la prevención y tenemos múltiples evidencias de ello. Por tanto, lo que es preciso hacer efectivamente es ubicar como una política nacional. Recordemos, Janet, que en el gobierno anterior se elevó el presupuesto de 300 millones a 3.500 millones de dólares en salud y en la seguridad social una cifra semejante. Pero ¿cuál fue la expresión de la política? La expresión fue en megahospitales, ¿no es cierto? La noción de curación en lugar de la noción de prevención. Si sumamos eso un poco a la cultura tradicional que tenemos, en general, digamos, lamentablemente los ecuatorianos, en el que improvisamos todo, dejamos todo para el último, un poco de... La salud solo es importante cuando se la pierde, y eso pasa a nivel individual y también pasa a nivel institucional, algo que no debería ser y que debería corregirse con una política de Estado sólida que hay que construir, para lo cual los gobernantes tienen que tomar a la salud con la preocupación que tiene, que lamentablemente no se lo está haciendo, no se lo ha hecho. Otra de las opciones que tiene el Estado para poder optimizar los recursos es mejorar la atención primaria, y para eso vemos que también están actuando aisladamente el IES por un lado, el Ministerio de Salud por otro. ¿Qué podrían hacer para optimizar, digamos, los recursos y potenciar mucho la atención primaria para ambas instituciones? Claro, uno de los elementos es que puede haber mecanismos de coordinación entre... El problema del seguro es de que tiene muy pocas unidades de atención primaria de salud, clarísimo. Tienen hospitales y tienen centros de salud de alguna complejidad. El Ministerio tiene más de 2.000 unidades de atención primaria de salud. ¿No es cierto? El momento en que cada equipo de salud atiende, digamos, a un número de 600, 800 familias, el modelo dice 1.000. En esas 1.000 familias, yo no voy a discriminar quién es asegurado o quién no es asegurado. Voy a brindar atención a la familia, a ese grupo de familias. Por tanto, eso implica ya el que se pueda efectivamente hacer esta cobertura de carácter universal con atención primaria de salud. Yo me atrevería a decir de que inclusive en un momento dado podría hacerse con cargo todo a los costos del Estado, con toda a la salud pública, inclusive. Pero pueden haber también mecanismos de cruce de cuentas, ¿no es cierto? Y también puede haber mecanismos, por ejemplo, mire, hay, recuerdo yo, en Manabí, de todos los cantones, no recuerdo cuántos, pero es una minoría en la cual la seguridad social tiene servicios propios, digámoslo así, de la seguridad social. El problema es que seguimos hablando de propios cuando tenemos que hablar de servicios de salud pública universales para todos con acceso universal. En ese caso, por ejemplo, en Manabí, la gran mayoría de cantones no tiene servicios propios de la seguridad social. Por tanto, hay múltiples mecanismos, insisto, de coordinación que deben hacerse para garantizar esto que tiene que ser una meta. Atención primaria de salud universal, atención primaria de salud con calidad para toda la población. Me quedo con eso. Gracias, doctor Sacoto, por estar esta mañana con nosotros.